Algunos decían que Tony Spilotro era un hombre con vocación hogareña y un dedicado padre de familia. La imagen de Tony como hombre de familia, educado, cariñoso, benevolente, es una sandez. Tony Spilotro era de hecho sospechoso para el FBI de haber cometido más de 20 asesinatos. Tony Spilotro era un asesino a sangre fría. Como brazo ejecutor en Las Vegas para la mafia de Chicago, Spilotro asesinaba a todo aquel de quien sus jefes querían deshacerse. A cualquiera, en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo creo que Tony estaba loco. Era un salvaje. Colgó a un hombre de un gancho de carnicero. Creo que sentía placer haciendo daño a la gente. Durante años las autoridades intentaron encarcelarlo, pero compraba a la policía, controlaba a jueces y asesinaba a testigos. Vivió en la impunidad durante más de 20 años. Saber que Tony Spilotro iba a ser liberado e iba a estar de nuevo en la calle fue devastador. Esta es la historia de la siniestra carrera de este célebre sicario de la mafia y de cómo acabaron con ella. No sus enemigos, sino sus amigos. El 15 de mayo de 1962, en Chicago, 2 hombres y una mujer fueron encontrados muertos a balazos en el interior de un coche. Los asesinatos entre gánsteres eran una práctica habitual en la Ciudad del Viento. Para la policía, era una rutina. Pero la mafia estaba furiosa. Aquel asesinato no había sido autorizado por el jefe de la mafia de Chicago. En el crimen organizado, la violencia es organizada y controlada. Tiene reglas y normas muy estrictas. Los hombres asesinados estaban bien conectados y deberían haber sido terreno vedado. Si un soldado tiene un problema o una disputa con alguien, no puede castigar a ese individuo por su cuenta, sin la aprobación de sus jefes. Alguien había violado las normas. Y ahora, había que cazarlo. Para ese trabajo, los jefes de la mafia de Chicago se dirigieron a un joven matón. Aunque medía solo 1,65 m, su reputación por violencia extrema era enorme. Tenía 25 años y se llamaba Tony Spilotro. Su primera tarea: averiguar quién había sido. Averiguó que los 2 gánsteres asesinados habían propinado una paliza a un joven socio de la mafia, Billy McCarthy, en un bar. Spilotro realizó averiguaciones a través de un amigo de la infancia, un mafioso menor, Frank Culotta. Culotta le confesó que él mismo había suministrado las pistolas para el asesinato no autorizado, pero no había estado en el escenario del crimen. Spilotro accedió a perdonarle la vida a su amigo solo si le contaba quién había apretado el gatillo. El nombre que Culotta le dio fue Billy McCarthy. Cuando Spilotro localizó a McCarthy, le hizo una pregunta. ¿Tuviste un cómplice? McCarthy no quiso hablar. Entonces Spilotro lo torturó con un picahielos. Siguió sin dar un nombre. Acto seguido, metió la cabeza de McCarthy en una prensa y presionó. La presión hizo saltar de su cavidad uno de los globos oculares de McCarthy. Solo entonces Billy McCarthy pronunció el nombre de Jimmy Miraglia. Los cuerpos de McCarthy y Miraglia fueron encontrados una semana después en el maletero de un coche abandonado.
Pero el FBI no pudo encontrar pruebas y ningún testigo declaró en lo que se conoció como los asesinatos de M&M. Todo indicaba que Spilotro se había salido con la suya. No podía imaginar que un día su viejo amigo Frank Culota sería el causante de su destrucción. En 1971, los jefes de Chicago recompensaron a Spilotro por su éxito en el trabajo. Enviaron a su brazo ejecutor a Las Vegas. La ciudad del desierto, conocida como la ciudad del pecado, estaba en pleno auge. Aquella pequeña ciudad en el desierto estaba proporcionando toneladas de dinero a la mafia. Durante 25 años, los gánsteres americanos habían invertido millones de dólares en la construcción de lujosos hoteles casino que se alineaban en la franja de Las Vegas. Las Vegas era la gallina de los huevos de oro, sobre todo para Chicago. La mafia no estaba interesada en un buen programa de entretenimiento, solo le interesaba una cosa. La única cosa: dinero. La mafia de Chicago controlaba algunos de los mejores hoteles casino de la ciudad. Pero los beneficios del juego no satisfacían su codicia. Estos rutilantes palacios del desierto en realidad escondían un oscuro propósito. Albergaban el negocio fraudulento más rentable y secreto de la mafia: el desvío de fondos. El dinero recaudado en un casino debía llevarse a una sala segura donde se contaba. Las cantidades se apuntaban en el libro de contabilidad. Pero en los años 70, los casinos controlados por la mafia en Las Vegas se quedaban con dinero antes de que cualquier contable o inspector fiscal tuviera conocimiento de su existencia. Era fantástico. Estabas sentado en Chicago sin tener nada que ver con Las Vegas y una vez al mes más o menos alguien te traía una bolsa con $50.000. Fantástico. Los jefes de Chicago decidieron que Spilotro, con su reputación de tipo duro, era exactamente lo que necesitaban para proteger el desvío. Uno de los problemas era que los contadores tenían la tentación de quedarse con dinero del desvío, de robar unos cuantos dólares para llenar sus bolsillos. Aquella tentación sería frenada por el talento para la violencia de Tony Spilotro. Actuaba como si estuviera llevando un garito en Chicago, con las cachiporras, las pistolas y ese tipo de cosas. La violencia física. La mafia también temía que el personal pudiera hablar sobre lo que veía en la sala de contabilidad. Pero la reputación como asesino de Tony Spilotro garantizaba su silencio. Si había que dar un golpe, era responsabilidad de Tony bajo las indicaciones de la gente de Chicago. El brazo ejecutor de Chicago se instaló cómodamente en Las Vegas. Y el paraíso de luces de neón del desierto era el lugar perfecto para un matón callejero como Tony Spilotro. Cuando Tony Spilotro llegó a Las Vegas, descubrió que allí no había ninguna otra familia dirigiendo una organización de delincuencia callejera. Así que tenía la ciudad para él solo. Podía hacer lo que quisiera. Spilotro comenzó a hacer préstamos con usura al ejército de trabajadores con salarios bajos de los hoteles y casinos. Y funcionaba con las reglas de Chicago. Chicago tenía una reputación incluso entre los prestamistas. En Chicago, si fallabas en un pago, bate de béisbol. Si fallabas en 2 pagos, una bala. Eran conocidos por ello en todas partes. Spilotro creó también una banda de robos callejera para birlar carteras, atracar a turistas e incluso robar en viviendas. Los atracos y los robos se convirtieron en un delito habitual en Las Vegas.
Pero justo cuando su nueva carrera como jefe callejero de Las Vegas empezaba a funcionar, el FBI tuvo la oportunidad de frenarlo en seco. En abril de 1973, Spilotro se encontró de nuevo en Chicago, bajo investigación por asesinato. En lugar de una vida de lujo en la franja de Las Vegas, Spilotro se enfrentaba a una pena de cadena perpetua. Tenía que encontrar una salida. Su primera maniobra fue asesinar a un coacusado por considerar que podía perjudicar su defensa. Alguien a quien conocía desde hacía 15 años. La amistad en la mafia solo llegaba hasta un límite determinado. Había que cumplir órdenes, y a veces la orden era matar a un amigo. La amistad no tenía ningún peso a largo plazo. No era buena gente. Pero cuando el 30 de mayo de 1973 comenzó el juicio por asesinato, otro viejo amigo, Chucky Grimaldi, presentó pruebas en su contra. El abogado de la fiscalía, James Meltreger, recuerda con claridad a Spilotro. El comportamiento de Spilotro en la sala del tribunal fue muy de hombre de negocios. Muy profesional, no exteriorizaba ninguna emoción, iba muy bien vestido y mostraba una imagen de hombre discreto, para quien no lo conociera. Incluso cuando el testimonio del testigo visual Grimaldi conmocionó al jurado, Spilotro se mantuvo impasible. Cuando Chucky testificó, su testimonio contenía detalles escabrosos. Le dispararon, acuchillaron, patearon y golpearon. Le amenazaron con castrarlo. Le cortaron trozos de carne. No hizo ningún gesto de reparo, ni mostró ninguna señal de remordimiento, ni de espanto ante lo que se estaba diciendo sobre un crimen en el que Spilotro había estado supuestamente involucrado. Ningún tipo de emoción. El detallado testimonio de Grimaldi condenaba claramente a Spilotro. Pero entonces Spilotro devolvió el golpe al fiscal y al FBI. Les contó algo que su informador no les había dicho. Tenía, dijo, una coartada. John, el hermano de Spilotro, testificó en el tribunal que estaban juntos comprando en una tienda de muebles cuando se cometió el asesinato. Aunque habían pasado 10 años, sorprendentemente los empleados de la tienda de muebles dijeron que recordaban perfectamente a Tony Spilotro. La defensa presentó incluso un recibo fechado que mostró al jurado. Todo indicaba que la mafia de Chicago había protegido a su hombre en Las Vegas, como solo ellos sabían hacerlo. No pudimos desmontar la coartada, demostrar que se había hecho recientemente. El jurado declaró a Tony Spilotro no culpable. Aunque mi sorpresa fue relativa, fue un varapalo. Aquello preservaba la imagen, por así decirlo, de que algunos de aquellos individuos eran intocables. Y aquello era exasperante para un fiscal. Tony Spilotro era un hombre libre. Libre para volver a su vida en Las Vegas. En 1976, Tony Spilotro estaba ampliando su operación y abrió una nueva joyería, la Quimera del Oro. La convirtió en el centro de sus operaciones de préstamo, apuestas y venta de joyas robadas. Más tarde, para contar con su ayuda en la expansión del negocio, llamó a un amigo de la infancia de Chicago que le había ayudado con los asesinatos de M&M, Frank Culotta. El trabajo de Culotta era reclutar expertos ladrones en diferentes ciudades de Estados Unidos y montar una banda de robos de primera clase. Fue un auténtico impacto.
la banda del butrón o agujero en la pared. Dejó su firma por toda la ciudad. La banda del butrón fue bautizada con ese nombre porque hacía agujeros en las casas residenciales para sortear las alarmas. Spilotro fue capaz de dirigir su organización casi sin riesgo de ser procesado. Su principal aliado era el miedo. Cuando la policía y el FBI entraron en acción, se encontraron con una extraña carencia de testigos. Alguien se presentaba en tu casa y te decía: sé en qué colegio estudian tus hijos, qué actividades hacen, y si no cooperas podría ocurrirles algo a tus hijos. Esas eran las amenazas con las que amedrentaban a aquella gente. El miedo era persuasor. El dinero también. Los políticos locales dependían de los casinos para las donaciones de sus campañas. Debido a que algunos eran propiedad o estaban regentados por el crimen organizado, muchos de aquellos políticos trabajaban para preservar el statu quo. Aquella gente se dio cuenta de que su sustento dependía del mantenimiento de los casinos. Y no podías reprochárselo, porque así era como funcionaba la vida en Las Vegas. La corrupción estaba entretejida en la trama misma de la ciudad del pecado. Y por ello, parar a Spilotro era una tarea imposible. Oficina Federal de Investigación. Lealtad, valentía, integridad. La única organización que podía haber luchado contra él, el FBI de Las Vegas, era entonces un pequeño puesto de avanzada, que se estaba enfrentando también a una trama de corrupción en el Departamento de Policía Metropolitana. Siempre había agentes contaminados, dispuestos a aceptar dinero de la mafia. Obtenían beneficios de la franja. Recibían chaquetas, brazaletes, collares, anillos de oro y cosas por el estilo para que mirasen hacia otro lado o cerrasen por completo los ojos. El FBI tenía otra buena razón para no confiar en la policía metropolitana. Información confidencial se filtraba a menudo a los mafiosos. Cualquier información que transmitíamos a la policía metropolitana terminaba llegando a Tony. En 1977, el FBI comprendió que si quería ir a por Spilotro en solitario, necesitaría más recursos. Entre ellos, vigilancia, micrófonos ocultos y escuchas telefónicas. El experto en vigilancia del FBI, Emmett Michaels, formaba parte de un grupo de nuevos agentes enviado a Las Vegas. Como jefe del escuadrón de vigilancia técnica, su misión era detectar el crimen organizado y descubrir cuáles eran sus actividades. Utilizaban lugares como el Fremont. Utilizaban sitios como el Stardust para llevar a cabo sus reuniones. Entrar en una habitación para colocar un micrófono requería mucha planificación. Los cazadores adoptaron el papel de sus presas, entrando por la fuerza en edificios, de noche, aunque con órdenes judiciales, no en busca de dinero o joyas, sino de información. El FBI tenía que convertirse en un hábil ladrón. Tenía que ser capaz de entrar en lugares subrepticiamente, colocar un micrófono o una escucha telefónica y luego monitorear esa escucha y obtener pruebas de que se estaba realizando una actividad criminal. Pero con los casinos funcionando 24 horas al día, llevar a cabo una operación secreta a altas horas mientras la gente dormía era a menudo imposible. Para colocar un micrófono, los agentes tenían que enfrentarse a su enemigo a plena luz del día. La única forma de entrar era haciéndolo vestido como personal de mantenimiento y colocar el micrófono mientras estaban comiendo o mientras estaban trabajando en la habitación. De esa forma no se llamaba la atención. Para poner vigilancia electrónica a Spilotro, el FBI debía entrar también secretamente en su cuartel general, la Quimera del Oro. Tampoco era tarea fácil.
Los agentes del FBI tuvieron que trepar por los postes telefónicos y hacer las conexiones. Mientras estaban allí arriba, uno de ellos disparó la alarma, y acto seguido, la policía metropolitana respondió a un allanamiento. Si los policías hubieran mirado a la parte alta del poste, habrían visto a 4 agentes, pero no lo hicieron. Tuvimos suerte. Al final, los hombres del agente Michaels tuvieron éxito y pudieron colocar micrófonos en el cuartel general de Espilotro, la Quimera del Oro. Mientras escuchaban, se quedaron helados. Oyeron al sargento detective Joe Blasco y al sargento Phil Leoni, de la Policía Metropolitana de Las Vegas, identificar los coches de vigilancia del FBI para controlar a Espilotro. Dieron a Espilotro y a su gente los nombres de agentes encubiertos. Incluso nombraron a informadores, poniendo sus vidas en peligro. Aunque Blasco y Leoni fueron despedidos y demandados por sus acciones, los casos se sobreseyeron. La reputación de la Policía Metropolitana quedó por los suelos. Pero había un hombre decidido a reparar los daños. En 1978, la complaciente Las Vegas se estremeció hasta la médula. El comandante de la policía, John McCarthy, era elegido sheriff bajo el compromiso de luchar contra la corrupción. Teníamos un sheriff honesto. Y aquello sentó las bases para una aplicación justa de la ley en Las Vegas para siempre. El sheriff McCarthy reorganizó completamente el cuerpo, ascendiendo a nuevos y comprometidos agentes sin contar con la vieja guardia. Con solo 30 años, Ken Clifford fue ascendido al rango de comandante y puesto al mando de la Oficina de Inteligencia de la Policía Metropolitana. Mi objetivo último era restaurar la integridad en el departamento de policía. No era que fueran todos malos, no lo eran, pero la oficina estaba contaminada. Y la única forma que tenía de limpiarla era echando a todo el mundo. Y fue lo que hice. Mientras el comandante Clifford de la Policía Metropolitana se preparaba para dar el golpe definitivo a Espilotro en Las Vegas, el gángster se vio también amenazado por la investigación de un gran jurado en Washington, D.C. En 1979, el delincuente de Las Vegas, Jerry Lisner, confesó a la Policía Federal sus acuerdos con Culotta y Espilotro. El testimonio de Lisner llevó a juicio a Espilotro y a su encarcelamiento. Espilotro aplicó entonces la regla de la mafia: las ratas deben ser exterminadas. Se aseguró de conseguir la autorización de Chicago para el golpe contra Lisner. Y le dijo a Frank Culotta que se ocupara de ello. La pistola de Culotta no tenía silenciador, y para reducir el ruido, decidió utilizar munición de media carga. El golpe no salió como estaba previsto. Culotta me dijo que había disparado a Lisner. Las balas de media carga tuvieron un impacto limitado. Tuvieron problemas para deshacerse del señor Lisner. Culotta vació un segundo cargador en la cabeza de Lisner. El cuerpo de Jerry Lisner fue encontrado en su piscina. Aquel golpe tan poco profesional pareció lograr su objetivo: mantener a Espilotro y a Culotta fuera de los tribunales y fuera de la cárcel. Pero fue tan solo un respiro. El trabajo de aquella noche terminaría siendo parte de la ruina de Tony Espilotro. Mientras tanto, el comandante Clifford estaba preparado para apretar las tuercas a Tony Espilotro. No podíamos jugar según sus reglas. No podíamos salir a la calle, dispararles y acabar con el problema. Teníamos que jugar con nuestras propias reglas. De modo que nos sentamos y dijimos, ¿con qué reglas contamos?
Clifford decidió pegarse como una lapa a Tony Spilotro para forzarle a cometer un error. Se encargó de que sus agentes estuvieran presentes cada vez que Spilotro o cualquiera de sus hombres daban un paso en falso. Cuando se levantaban por la mañana, los seguíamos. Si giraban a la izquierda y no ponían el intermitente, avisábamos a un policía de uniforme y hacíamos que los detuvieran y que la grúa se llevara el coche. Tenían que salir bajo fianza y eso les costaba un mínimo de $1.500. Luego tenían que retirar el coche del depósito y tenían que abonar otros $1.500, lo que les causaba muchas molestias. Y eso los sacaba de quicio, y furiosos no podían pensar con claridad. Spilotro cometió entonces un error muy grave. Después de que la policía matara a un socio suyo, Spilotro encargó el asesinato de los 2 policías metropolitanos implicados. Cuando el comandante Clifford se enteró, salió precipitadamente hacia Chicago para encararse con los jefes de Spilotro. Yo sabía que los jefes de Chicago nunca autorizarían el asesinato de un agente de policía. Era algo inaudito. Jamás hacían algo así. El crimen organizado tiene una regla. No busca venganza contra las fuerzas de la ley, porque si lo hace, lo único que consigue es atraer mucha más atención y presión sobre ellos. Clifford le dijo a los jefes de Spilotro que si se saltaban esa regla y atacaban a sus hombres, él se saltaría otra regla y atacaría a sus familias. Si matan a mis policías, volveré a Chicago con 40 hombres y mataré a todo lo que se mueva, camine o arrastre alrededor de vuestras casas. La perspectiva de verse acosados por un policía desbocado causó pavor a los líderes de la organización, que ordenaron a Spilotro que cancelara el asesinato. Tony Spilotro tenía ahora un serio problema. No solo no había pedido permiso para encargar un asesinato, sino que, de forma imperdonable, había puesto en peligro de muerte a las esposas y los hijos de sus jefes. Clifford había criticado duramente a Spilotro y había dañado su posición en la organización. Spilotro comenzaba a resquebrajarse. Pidió un encuentro cara a cara con Clifford. Nos quedamos mirándonos y Tony Spilotro me dijo: fuiste a Chicago y les dijiste que tenías 40 hombres. Pues quiero que sepas que nosotros somos 400. Yo le miré a los ojos y contesté: eso iguala nuestras fuerzas, ¿no? Entonces dijo: ¿qué? Y yo le dije: sí, cada uno de mis hombres vale por 10 de los tuyos. Entonces dio un paso atrás y dijo: dijiste que ibas a matarme. Y yo le repliqué: no dije que iba a matarte. Dije que iba a meterte en la cárcel y pienso hacerlo. Para un Tony Spilotro acorralado, la policía representaba ahora una amenaza, y el FBI de Las Vegas estaba a punto de ponerse duro también. El director del FBI en Washington iba a enviar a Joe Jablonski, una leyenda dentro del FBI, para dirigir la oficina de Las Vegas. El director me dijo: espero que puedas activar un poco la situación. Y creo que esas palabras se cumplieron. Joe Jablonski era un investigador conocido por su agresividad y un fiscal de renombrado éxito. Duro y osado. Pero en todos sus años de profesión jamás había visto nada parecido a la corrupción de Las Vegas. Era una ciudad consumida por la codicia y la ambición. Mi primer comentario fue: ¿pertenece esto realmente a Estados Unidos? Cuando llegó se dio cuenta de que tenía que volver a plantar la bandera americana. Hasta el momento la Policía Metropolitana y el FBI no habían colaborado. Pero ambos se dieron cuenta de que para poder encarcelar alguna vez a Spilotro tendrían que trabajar juntos activamente.
El siguiente paso que dieron el nuevo jefe del FBI Jablonski y el comandante de policía Clifford fue algo sin precedentes. Hablaron el uno con el otro. Le llamé y le dije, vayamos a almorzar. Y así lo hicimos. Él se ofreció a cooperar y yo me ofrecí a cooperar. Así que sus hombres y los míos salieron juntos a las calles. Tuvimos que ganarnos su confianza. Para mí era muy importante contar con la colaboración del Departamento de Policía Metropolitana. Ellos vivían y se habían criado aquí. Tenían más informadores en la calle. Su apoyo era imprescindible. No podías operar sin él. No había nada que no compartiésemos, nada que no intentáramos para cooperar en el objetivo mutuo de librar a la comunidad de Tony Spilotro. El FBI y el Departamento de Policía Metropolitana coincidían en que había llegado el momento de actuar decididamente contra esa gente y emplearse a fondo. Paulatinamente, la cooperación comenzó a dar resultados. Poco a poco empezamos a encajar las piezas del rompecabezas. ¿Quiénes eran los jugadores? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo lo estaban haciendo? ¿A qué horas operaban? ¿Quiénes eran sus novias? Sabíamos todo sobre ellos, salvo el color de sus calcetines. Teníamos la sensación de que los estábamos acorralando y obteniendo resultados. Sabíamos que atrapar a Tony Spilotro era solo una cuestión de tiempo. Spilotro no les puso las cosas fáciles. Había convertido su cuartel general de la joyería La Quimera del Oro en un fortín. Había armas bajo los mostradores, hombres con prismáticos colocados como vigías en los tejados. Incluso contaba con su propio sistema de vigilancia electrónica y su operativo de contrainteligencia. Tony Spilotro creyó que era invulnerable, pero tenía un talón de Aquiles. El FBI tenía un informador. Y Salvatore Romano valía su peso en oro. Era el experto en alarmas de la banda del Butrón. Romano reveló al FBI que Spilotro planeaba llevar a cabo un robo de $1 millón en una joyería y tienda de antigüedades llamada Berzas. También había grabado en vídeo las reuniones celebradas en el interior de la joyería La Quimera del Oro, con una cámara oculta dentro de un altavoz. La puerta es de acero, así que el acero activará el imán. Si la policía y el FBI eran capaces de pillar a la banda con las manos en la masa, Tony Spilotro estaba acabado. La fecha del robo se fijó para el Día de la Independencia, un 4 de julio de 1981. El plan de Spilotro era que los fuegos artificiales lanzados durante los festejos del 4 de julio ocultasen el ruido de la banda al irrumpir en Berzas por el tejado y abrir la caja fuerte. Pero los agentes de policía y del FBI les estaban esperando. Yo estaba con Jablonski y todos mis hombres habían formado equipo con un agente del FBI. Observamos toda la ejecución del golpe. Les grabamos desde que aparecieron con sus antorchas de acetileno y sus bombonas, treparon hasta el tejado y se dispusieron a efectuar el robo. Cuando la banda irrumpió en el local, los policías y los agentes cayeron sobre ellos. Pillamos a los delincuentes en plena comisión del delito, confiscamos el equipo y conseguimos las pruebas. Entre los arrestados esa noche estaba Frank Culota, un jefe de banda, y Joe Blasco, un ex policía corrupto.
Verle aparecer allí como parte de la operación me proporcionó una inmensa alegría. Y le hice saber lo satisfecho que estaba de poder enviarle a prisión. La única persona a la que no pudieron arrestar esa noche fue Tony Spilotro. Pero de acuerdo con las nuevas leyes aprobadas contra el crimen organizado, si conseguían relacionar de algún modo a Spilotro con el robo, sería juzgado junto a sus hombres. Sabíamos que trabajaban para Tony. Un detalle tremendamente significativo, puesto que le implicaba directamente en un grave delito. No importaba que estuviese o no en el robo, le teníamos atrapado, su detención era inevitable. La ansiedad de Spilotro se transformó en paranoia. Temía que alguno de los integrantes detenidos de la banda se fuera de la lengua y revelara no solo su papel en el robo, sino que Jerry Lisner había sido asesinado por orden suya. A Spilotro le entró el pánico y ordenó asesinar sin previa autorización al hombre que sabía demasiado, su amigo de la infancia, Frank Culotta. Llegó hasta nuestros oídos que Tony Spilotro había encargado que le asesinaran porque se sospechaba que se había convertido en testigo nuestro, lo cual no era cierto. Irónicamente, hasta ese momento Frank Culotta había cumplido el código de silencio de la mafia, la omerta, manteniendo la boca cerrada. Pero Tony Spilotro no le había dejado otra opción más que delatarle. El interrogatorio y la protección de Frank Culotta le fueron asignados al agente del FBI, Dennis Arnoldi. Frank Culotta sin duda tenía miedo de lo que Tony Spilotro pudiera hacerle tras ser detenido en la joyería Berzas, y cuando le dijimos que habían puesto precio a su cabeza, su temor estaba bien fundado. Frank Culotta decidió aceptar la protección del FBI y se convirtió en testigo del gobierno contra sus socios. Spilotro había sellado su propio destino. Culotta cooperó totalmente. No mostró ninguna vacilación. Aquello supuso un avance crucial, desde el punto de vista de tener a alguien directamente vinculado a Spilotro. Durante el interrogatorio, Culotta se remontó 20 años atrás en su pasado. Reveló que fue Tony Spilotro el que había cometido los asesinatos no resueltos de M&M. Spilotro fue detenido en Las Vegas. Se enfrenta a su extradición al estado de Illinois y a un auto de acusación formulado por el gran jurado por los cargos de conspiración y asesinato de dos hombres brutalmente golpeados en 1962 en Chicago. El 24 de octubre de 1983, en la ciudad de Chicago, Spilotro fue sometido a juicio por el doble asesinato de Billy McCarthy y Jimmy Miraglia, sucedido 20 años antes. El FBI parecía tener por fin a Spilotro entre las cuerdas. Pero el poder corruptor de la mafia de Chicago llegaba todavía a oscuros rincones y a altas esferas. Circulaba el rumor de que algunos jueces seguían vinculados a la mafia y Spilotro ciertamente parecía opinar lo mismo. Convenció a su abogado de que esgrimiese una táctica prácticamente desconocida en casos de asesinato. Renunció a su derecho a ser juzgado por un jurado. Sería juzgado únicamente por el juez Thomas J. Maloney. Maloney decidió no aceptar las declaraciones de Culotta como prueba fidedigna. De modo que absolvió a Spilotro. El juez Maloney sería más tarde acusado de fraude, extorsión y obstrucción a la justicia. Había aceptado sobornos en otros 3 casos. Le sentenciaron a 15 años de cárcel. Tony Spilotro había conseguido eludir otra acusación de asesinato, pero fue tan solo un breve paréntesis. Esta vez ya no era intocable. Las fuerzas de la ley estaban preparadas para el asalto final. Y sobre él cayó una triple acusación. Tras una laboriosa investigación,
el FBI había puesto al descubierto una red de desvío de fondos en los casinos de la mafia. En otoño de 1983, un total de 15 figuras de Lampa, incluido Spilotro, fueron acusadas de fraude. Utilizando el testimonio de Frank Culotta, Spilotro y 17 personas más fueron acusadas de robo a mano armada y extorsión. Señor Spilotro, ¿tiene algo que decir? Culotta tenía mucho que decir. Su testimonio permitió al grupo de élite del Departamento de Justicia acusar también a Spilotro de complicidad en el asesinato de Jerry Lisner. Culotta admitió al agente Dennis Arnoldi que había apretado el gatillo y asesinado a Jerry Lisner, pero obedeciendo órdenes de Spilotro. Frank Culotta me dijo que había actuado por orden de Spilotro cuando mató a Jerry Lisner. 3 casos federales apuntaban ahora directamente a Tony Spilotro. Cuando comenzaron a llegar las acusaciones, sabías que no pasaría mucho tiempo antes de que el reinado de Tony tocara a su fin. Spilotro se enfrentaba a condenas que podían llegar a un total de 85 años de prisión. Dicha perspectiva ejercía una enorme presión sobre él. Y la mafia sabía que las personas sometidas a mucha presión pueden derrumbarse. Se convirtió en una molestia, en un peligro ambulante. Todas las dudas tenían que resolverse a favor de la mafia. Existía el riesgo de que pudiera decir algo que perjudicase a alguien. Los jefes de la mafia de Chicago detestaban la idea de que alguien pudiese cantar, y más aún tratándose de alguien que sabía tanto como Spilotro. Dos días antes del juicio a la banda del Butrón en Las Vegas, la organización invitó a Tony Spilotro a regresar a Chicago. Él y su hermano Michael se reunieron con personas a las que conocían y en las que confiaban, socios, incluso amigos. Los hermanos fueron llevados a Bensenville, a las afueras de Chicago, creyendo que Michael iba a ser admitido como miembro dentro de la organización. Les condujeron escaleras abajo. Pero en cuanto Spilotro entró en el sótano, fue consciente de lo que iba a suceder. Pidió que le dejaran rezar una plegaria. Tony Spilotro había golpeado y torturado a muchas víctimas en su carrera. Le obligaron a contemplar cómo pegaban a su hermano pequeño una y otra vez. Michael fue golpeado hasta morir delante de él, y Tony Spilotro sabía que él sería el siguiente. Los cuerpos estaban enterrados uno encima del otro. El primer cuerpo estaba a solo 1 metro de la superficie. Hallaron los cadáveres 8 días después en una granja del vecino estado de Indiana, vestidos únicamente con ropa interior. Cuando mataron a Tony Spilotro, no sentí ninguna tristeza por ello. ¿En qué estado estaban los cadáveres? En descomposición. Fue una sentencia mejor que la del gobierno. El informe del patólogo forense señaló traumatismos en cara, cuello y pecho infligidos por medio de puños o pies. Los hermanos estaban irreconocibles. La identificación pudo realizarse mediante la comparación de sus historiales dentales. Tony Spilotro murió a la edad de 48 años. El último asesinato sin resolver de su carrera fue el suyo propio.
Se matan unos a otros porque son ladrones. Y aunque supuestamente entre ladrones existe el sentido del honor, no es cierto. Se traicionan entre sí, empiezan a preocuparse solo de sí mismos y por un motivo u otro acaban asesinados. Y se trata de un patrón del crimen organizado que existe desde tiempos inmemoriales. La muerte de Tony Spilotro marcó el fin de una era en Sin City, ciudad del pecado. El hito que supuso la cooperación entre la policía y el FBI cambió no solamente la faz, sino el corazón de Las Vegas. Pronto el control y la posesión de los casinos por parte de la mafia llegaría a su fin. Se produjo una unificación de las fuerzas de la ley a nivel local, estatal y federal, cuyo trabajo cohesionado básicamente expulsó a la mafia de la ciudad de Las Vegas. Para siempre. Puedo asegurarles que hoy ya no existe aquí. Nuestro objetivo era meter a Tony Spilotro y a todos sus matones en la cárcel para el resto de su vida. Eso es lo que queríamos hacer. Y el resultado final, el hecho de que acabasen muertos, fue una liberación para nuestra cultura y nuestra sociedad. Viéndolo con la perspectiva del tiempo, considero que nuestra actuación fue muy beneficiosa para la ciudad y para el país. Y considero que todos deberíamos estar orgullosos de lo que hicimos.